tema del día de hoy. Y resulta que el tema del día de hoy es pues la división de fracciones algebraicas. Resulta que en la división de fracciones algebraicas vamos a usar prácticamente lo mismo que vimos la semana pasada, pero va a haber un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio es el que hace que sea una división. ¿Listo? Para que ustedes tengan eso en cuenta. Esto que está en amarillo, pues yo lo voy a leer, lo voy a explicar, pero ustedes deben tomar apuntes de esta definición. Entonces, recuerden que a la división se le puede llamar cociente o se le puede llamar división. En este caso, para dividir fracciones algebraicas, procederemos igual como lo hacemos con fracciones, haciendo el producto cruzado de numeradores y denominadores. Esto es lo que hace la diferencia entre una multiplicación y una división de fracciones, que en la división vamos a multiplicar en X, ¿sí? Y en la multiplicación, que fue la que vimos la semana pasada, multiplicábamos en línea recta. Recuerden que, voy a poner aquí una flechita, cuando estábamos haciendo la multiplicación, lo que hacíamos era multiplicar en línea recta. Obviamente, primero tenemos que simplificar y factorizar pues los trinomios o los que tengan factor común. Pero en la división, si esta fuera una división, pues ya no sería en línea recta, sino que sería multiplicar en X, ¿sí? Y en esa multiplicación en X, pues obviamente van a haber unas condiciones. Vamos a tener también que factorizar, igual que como lo que vimos la semana pasada. Entonces, que tengamos en cuenta esta diferencia. La multiplicación se resuelve multiplicando en línea recta y la división de fracciones se resuelve multiplicando en X. ¿Listo? Para que tengamos como esa diferencia clara y concisa y precisa para el día de hoy. Bueno. Por acá me escriben por el chat. Juan Pablo Rodríguez, bienvenido. Diana Muñoz, listo. Juan Pablo, ya tenías la tercera falta consecutiva en la clase de matemáticas. Aquí te la estoy quitando. Deme un momentico. Listo. Entonces, amores, resulta que para hacer una división de fracciones no necesito dividir, ¿sí? Necesito saber multiplicar y esa multiplicación se va a hacer en X. Entonces, vamos a ver este ejemplo que hay aquí en la guía. Dime, Calderón. Espérenme que me voy a dar con lo que venía explicando. Entonces, vamos a ver este ejemplo que hay de división. ¿Cómo identifico yo que es una división? Pues algo que va a ser muy lógico, pero pues es necesario decirlo. En la mitad de mis fracciones pues va a estar el signo de división. Cuando es una multiplicación, en la mitad va a haber un puntico, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué no se dice... ¿por qué no se coloca en cuanto la X del por? Porque se confunde con la variable X. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Nicole Quintero, tú estás, pero no habías contestado el llamado a lista. No contestaste presente. Entonces, así estés conectada, yo te coloco falta. ¿Ok? Listo, Nicole, ya te Profe, falta. yo no alcancé a escribir la definición ¿No de le eso que alcanzaste a decía. tomar apuntes? Qué pena, ya No, te la coloco. Dame un momento. bueno, profe, gracias. Qué pena, perdón. No me acordaba que les había dicho que tomaran apuntes. Tomen apuntes de esta definición que está en amarillo, obviamente con este pequeño proceso que hay acá, que ya les voy a explicar qué significa. Entonces, estábamos que debemos multiplicar en cruz, ¿cierto? Entonces, antes de multiplicar siempre vamos a simplificar, así como lo hacíamos la semana pasada en la multiplicación. Expresamos la operación, pero antes de resolverla debíamos simplificar o en su defecto factorizar dependiendo del tipo de ejercicio. Entonces, si ustedes observan acá, hay dos formas de representar una división de fracciones. Una es cuando están expresadas así en forma vertical, que es
En este caso sería A sobre B dividido, esta lineecita dividido C sobre C. Y la otra, que es la más común, pues es las dos fracciones con el signo de división en la mitad. Para resolverlas siempre se hace un producto cruzado. Es decir, lo que esté en la posición de la A se multiplica por la posición de la D y lo que esté en la posición de la B se multiplica con la posición de la C. Y se ubica de esta manera. Siempre la primera diagonal, voy a hacer aquí una línea, mientras ustedes anotan, siempre la primera diagonal, que es el primer número por el denominador de la segunda fracción, va en la parte de arriba. Siempre se debe ubicar en la parte de arriba. Y la segunda diagonal, que ya está compuesta por los otros dos números, se debe ubicar en la parte de abajo. No los puedo ubicar de forma diferente porque si no mi ejercicio queda de forma incorrecta. Entonces, este lo vamos a copiar, es básicamente para saber cuál es el resultado que pongo arriba y cuál es el resultado que debo colocar abajo de la fracción resultante. Los que van llegando, que ya llevamos 25 minutos de clase, se deben reportar por el chat porque llegan tarde, para yo mirar si les quito la falta. Me avisan cuando ya hayan tomado los apuntes. Profe, Dime. profe, y pues ese ejemplo, pues, según lo que me acuerdo yo, me parece un poquitico a la ley de la oreja, ¿no? Exacto. Esto es lo mismo que la ley de la oreja, o se llama productos de extremos y medios. Entonces, miren, la ley de la oreja, ¿cuál era? Pues yo voy a tratar de dibujarla aquí un poquito feo, pero pues para que ustedes entiendan. Se multiplicaba A por D y se multiplicaba B por C. Entonces, como la forma era como una oreja, se le dice ley de la oreja. Ahora nosotros lo vamos a manejar como producto cruzado. Miren que da lo mismo. A por D en la parte de arriba, A por D, y B por C en la parte de abajo. Se hace exactamente lo mismo. Obviamente depende de la ubicación. Si los tengo ubicados así, pues aplico la ley de la oreja. O si los tengo ubicados así, aplico producto cruzado. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Muy bien, Alison. Me avisan cuando ya hayan tomado apuntes, porfa, porfa, porfa. Me confirman, amores. Bueno, señora. Ya, profe. Algunos ya, pero hay unos que faltan todavía. Listo, profe. ¿Listo? ¿Los demás? Sí, ya, profe. Bueno, entonces espérenme, yo borro estas cositas porque si no, esto se mueve en la pantalla. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a eso que acabamos de hablar como de manera abstracta, a verlo en un ejemplo, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta dos cosas. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Resulta que vamos a tener en cuenta dos cosas. Una, que vamos a tener ejercicios que vamos a tener que factorizar. Recuerden que siempre que aparezca un trinomio, vamos a tener que factorizar. Siempre que aparezca una diferencia de cuadrados, vamos a tener que factorizar. Cuando no hay ninguno de las dos, se resuelve común y corriente. Entonces, vamos a hacer ejemplos donde veamos diferentes tipos de ejercicios como tal. Entonces, en este ejercicio, pues yo me voy a parar y voy a, mientras tanto, apuntarlo en el tablero para explicar el paso a paso. Denme un momentico, yo acomodo aquí. El ejemplo número 1. Entonces, ejemplo número 1 de división de fracciones. Recuerden que hoy estamos viendo división de fracciones. X más 1. Espérenme, ya les acomodo la mesa para que quede más cerca el tablero, que está muy lejos. X más 2. Entonces, denme un segundo.
Yo organizo la mesa. Entonces, siempre que vamos a tener una división, obviamente, así suene lógico, pues en la mitad va a haber un signo de división. En los otros ejercicios que son el primer punto del video que ustedes van a hacer, aparece un puntico. ¿Y ese puntico qué es lo que significa? El signo Multiplicación. Entonces esa es la diferencia. Uno va a hacer, un ejercicio va a ser de división y el otro ejercicio va a ser de multiplicación. Entonces, en este primer tipo de ejercicio vamos a hacer todo el paso a paso. ¿Listo? Primer paso. Voy a hacer mi producto cruzado. ¿Qué es mi producto cruzado? Pues voy a multiplicar en X. Ese es el primer paso que voy a hacer, multiplicar en X. Pero antes de yo multiplicar en X, chicos y chicas, lo que voy a hacer es expresar esa multiplicación. La voy a escribir, todavía no la voy a resolver. Entonces coloco el igual, mi línea de la fracción y voy a expresar la multiplicación. Entonces, miren, la primera diagonal que está compuesta por el primer número de la fracción va en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, en este caso voy a escribir esa multiplicación. 2x por, entre paréntesis, este de acá, x más 2. Lo que hago es escribir lo que voy a hacer. Todavía no lo voy a resolver. Ya van a ver por qué. Ahora, en la parte de abajo siempre va el número de abajo, la diagonal que está compuesta por el número de abajo. X más 1 por x al cuadrado. Lo que hago es primero escribir lo que voy a hacer, que es un producto cruzado, así le vamos a llamar. En el video también ustedes tienen que usar términos matemáticos, ¿no? Usted no me va a decir, este habichulejo lo voy a multiplicar por este habichulejo, no. Tengo que hablar matemáticamente como un video tutorial, ¿ok? Ahora, vamos a hacer exactamente ya lo mismo que vimos la semana pasada. Primero, vamos a verificar si podemos simplificar exponentes y letras. Recuerden que para simplificar, el exponente y la letra deben de estar solitos, no pueden tener signos de más o signos de menos. ¿Listo? En este caso, ¿a quién puedo simplificar? ¿O a quiénes? ¿A quién puedo simplificar con quién? Profe, me dicen por acá, Giovanni, x a la 2. Sí, puedo simplificar x a la 2 ¿con quién? 2x. con X. Muy bien. Estos de acá no los puedo simplificar porque tienen signos de suma y resta y esos no se pueden tocar. Entonces, miremos, acá simplifico el exponente con la letra que está acá arriba. Siempre se va el exponente con una de las letras. ¿Listo? En este ejemplo. Ahora, miremos acá. Tenemos que volver a escribir el ejercicio, pero esta vez sin lo que tachamos, sin lo que simplificamos. Entonces, en la parte de arriba se fue la X, entonces lo escribo sin la X. Y en la parte de abajo se fue el elevado al cuadrado, entonces no lo escribo. Escribo todo lo mismo, pero sin lo que taché. ¿Listo? Ahora ya tengo allí ese último resultado y lo único que me queda es resolver esa multiplicación. Miren que por el hecho de que digamos división no quiere decir que vamos a dividir. Lo vamos a resolver por medio de una multiplicación en cruz. Así se hace también con las fracciones normales. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es lo único que me quedaría hacer en este paso? Pues lo único que me queda por hacer es multiplicar el que quedó por fuera del paréntesis por todos los que están adentro del paréntesis. Entonces multiplico aplicando la propiedad distributiva. Entonces voy a poner acá igual. Entonces miremos, 2 por x, ¿cuánto me da 2 por x? 2X. 2x. X. 2 por más 2. 4. Más 4. 1. Sobre. Hago lo mismo en la parte de abajo. X por X. X a la 2. X a la 2. X a la 2. Y X por 1.
X. X, entonces pongo X. Y este sería el resultado de esta división de fracciones. Por acá me dicen, profe, es casi lo mismo que vimos la semana pasada. Sí. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Quién me puede decir qué es lo único que cambia? Se multiplica directamente, sino que se multiplica en cruz. Exacto, no multiplicamos en línea recta como lo vimos la semana pasada, sino que aquí la multiplicación se hace en cruz. Pero el proceso siguiente es lo mismo, debemos simplificar o factorizar dependiendo del ejercicio. Van a tomar apuntes de este ejercicio, por favor. Pero igual, otro ejemplo. Me avisan cuando hayan tomado los apuntes. Recuerden que esto les va a servir. Tomen apuntes de los ejercicios porque les sirven para su video, para poderse guiar. Hacemos otro de este mismo tipo para pasar al otro que ya es un poquito más complejo, o este quedó claro. Profe, yo creo que podría ser otro. ¿Sí? Entonces denme un segundo. Hacer otro ejercicio de este mismo tipo, para que ustedes vean como las características esenciales. Entonces, ejemplo número 2. En este ejemplo número 2 vamos a repasar cada paso a paso. Lo único que cambia en los otros ejemplos es que hay que factorizar, pero lo demás se hace exactamente igual. Entonces, miremos. Entonces, miremos. Tengo dos fracciones que se están dividiendo entre